Saludos navegantes, en este vídeo os hablaremos de 3 runas más. Sabemos que es mucha información y pretendemos no colapsar con demasiados datos, así que iremos poquito a poco. En este vídeo en concreto hablaremos de Zurisaz, Ansuz y Raido, así que no esperaremos más. ¡Dentro vídeo! Para empezar, debo decir que este es el símbolo del martillo de Thor, poderosa arma protectora de los hombres y los dioses. Especialmente cuando Eol y Eivaz son emparejadas con dicha runa, está generalmente relacionada con la buena suerte y la protección. Pero en ocasiones, Zurisaz puede aparecer para informar de lo contrario, avisando del fin de la buena suerte. Por otro lado, Zurisaz también puede significar que estás cometiendo un error o que eres demasiado testarudo con algo, y que tanta obstinación no te deja ver la realidad debido a la actitud prepotente del «solo yo tengo la razón». Las runas que arropan a Zurisaz pueden mostrar si está relacionado con el trabajo, tus relaciones personales, negocios u otro campo de tu vida. Un ejemplo, si Zurisaz se rodea con Hagal, Niet o Isa, es mejor posponer cualquier iniciativa. Mejor no esforzarse mientras dure el runecast. Mejor consultar a alguien más sabio o imparcial inclusive. Dicho de otra forma, si se exponen los aspectos negativos de Zurisaz, significa que batallas contra algo o alguien más fuerte que tú. Por otro lado, si sale fuertemente acompañado de lo positivo, Zurisaz indica que se acercan fuerzas poderosas y positivas en tu ayuda. Si Zurisaz sale invertida, su significado es parecido al vertical, solo que la principal diferencia es el estado en el que te encuentras, en el cual no estás receptivo y no aceptas ningún consejo, por lo que las consecuencias de dicha omisión pueden ser peores que incluso con Zurisaz en vertical. Así que ya sabes, que si sigues por dicho camino, entrarás en un bucle de problemas y cada vez más graves. También, Zurisaz invertida puede significar que te sientes intimidado por alguien al que consideras inferior. Por lo que si junto a Zurisaz invertida sale Kenaz invertida, dicha persona podría acabar superándote al final. En la magia, la runa de Zurisaz simboliza la defensa y el martillo de Thor. Es voluntad pura, autoconciencia y se utiliza cuando hay que hacer un esfuerzo extra y hay que sacar las cosas adelante. Entre sus usos se incluyen nuevos comienzos, ayuda para controlar la situación, defensa y protección, y neutralización de la oposición. El significado de Ansuz es boca, por lo que su significado es adquirir sabiduría, la palabra hablada, algún tipo de examen e incluso la aceptación de un consejo. En estado vertical significa que hay que afrontar el acontecimiento venidero sin miedo, ya que dicho acontecimiento será superado fácilmente. Por lo que es recomendable solo escuchar los consejos de cualquier figura paterna o en general a cualquier persona que consideres sabia, ya que sus palabras serán honestas y seguramente te ayuden a superar dicha circunstancia. En las tiradas no hay que olvidar de observar las runas colindantes a Ansuz, para así obtener una pista de dónde pueden provenir los consejos. Si el acompañante es Beor, seguramente el consejo venga de algún familiar inmediato, o Conocel, un pariente mayor o anciano, y si es Hera, seguramente sea algún abogado o funcionario. Si por contra sale invertida, Ansuz indica engaños, decepción y mentiras, así que mejor buscar segundas opiniones y no creer a la primera nada referente al caso. Y esto es debido a que hay algún egoísta mirando solo por su bien. Por otro lado, también significa rechazo por tu parte a aprender lecciones de vida o mal uso del conocimiento. Ya en la magia, Ansuz es la runa de la comunicación, maestra de la poesía, los cantos, lecturas y conjuros. En sus usos se incluye comunicación poderosa, adquisición de sabiduría, suerte en los exámenes y aumento de la energía mágica.
Tradicionalmente, esta runa es considerada un claro indicador de viajes de placer, por lo que seguramente indicará algún viaje seguro y divertido, aunque también un viaje simbólico o espiritual. Otro significado de Raido es que es un momento excelente para entablar una discusión independientemente del problema o las diferentes opiniones. Es posible el acuerdo intermedio. Por otro lado, también significa la recepción de una noticia inesperada y buen momento de inversión financiera, sea compra o venta. Cuando dicha runa es rodeada por otras negativas, mejor no seguir el consejo o confiar en la palabra de los demás, y en especial si sale con perdro invertida, ya que es la runa que muestra promesas rotas. Cuando es Raido la que sale invertida, todos sus significados se tornan al negativo, como podría ser la obligación de un viaje en un mal momento, la visita a un enfermo o incluso una visita no deseada en el peor momento posible. También puede significar problemas con retrasos, averías o incluso algún accidente. Si se diese el caso de dicha situación, lo mejor es estar atento y mirar las runas vecinas, ya que posiblemente decidas no efectuar dicho viaje hasta más adelante. También puede indicar problemas en las transacciones o negociaciones comerciales, pasando por rupturas y peleas con familiares y amigos. En la magia, Raido es la runa del viaje, y es la fuerza principal del derecho y el orden, por lo que se puede utilizar para asuntos legales, y más cuando se es víctima de falsas acusaciones. Sus usos incluyen obtención de justicia y viajes buenos y felices. Hasta aquí el vídeo de hoy, y con él hemos explicado 3 runas más, con las que podemos ir conociendo más a las runas y sus significados, de forma tranquila y sin prisas. No olvidéis darle a la campanita, suscribiros y por supuesto darle al like si te interesa nuestro contenido. Hasta la próxima, queridos navegantes.